me corriges cualquier cosa. Consultora también en investigación aplicada al género. Como siempre, el punto de partida serán aforismos lacanianos. Como todos los aforismos que hemos tratado en este cursus, los mismos generan siempre sorpresa y curiosidad, y el deseo de interrogarnos sobre lo que realmente quieren decir o qué implican dichos enunciados. Vamos a comenzar escuchando a Enrique Berenguer, que hablará del aforismo "el ser sexuado solo se autoriza por sí mismo", y algunos otros. Esta frase de Lacan, escrita en 1973, es una anticipación de lo que en la actualidad se verifica. El sujeto de nuestro tiempo no reconoce ninguna otra autoridad que la propia en lo que se refiere a su modo de gozar. Pero como añade la segunda parte de la frase, el sujeto no es tan libre ni está tan solo en sus elecciones, como la idea de autodeterminación sugiere. Luego escucharemos a José Ramón Ubieto, quien comentará un enunciado que puede causar en el oyente cierta perplejidad. Dicho enunciado es: la mujer no existe. Es una frase que señala una imposibilidad de describir a la mujer como categoría universal, lo cual tiene consecuencias en cada ser hablante y en las mujeres como sujetos expuestos al empuje actual a negar esa imposibilidad, tratando de hacerla existir por múltiples maneras, incluyendo abusos y servidumbres. Bueno, doy la palabra a Enrique Berenguer. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque ahí tienen el libro y bueno, pues me parece que para cuestiones de detalle pueden ir ustedes a leerlo. Trataré de situar un poco algunas líneas generales para luego poder dialogar. Creo que me parece más interesante poder hacer hoy. También, bueno, aprovechando la oportunidad de dialogar con una persona que viene de otro campo y cuya lectura de todos estos fenómenos nos interesa, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de un campo de gran actualidad donde justamente me parece que hay un debate a distintos niveles en lo social y la contribución del psicoanálisis ocupa un lugar, entre otras voces, entre las cuales obviamente la del feminismo me parece fundamental. Entonces, bueno, me parece que es oportuno aprovechar las oportunidades de diálogo. Esta frase que a mí me tocó comentar, porque bueno, ustedes saben que este libro está planteado como una serie de conferencias, cada una de las cuales comenta una frase de Lacan. A veces son frases tomadas de escritos o de seminarios, en este caso es una tomada de un seminario, de una lección del seminario 21 del 9 de abril del 74. Y a mí lo que me llamó la atención de esta frase era lo que tenía de premonitorio. Han pasado muchos años, pero ya en ese momento, podríamos decir, Lacan parecía estar anticipando algo que en la actualidad se ha vuelto casi como evidente, ¿no? Yo creo que en el momento en que Lacan lo dijo, en el 74, quizá no era tan evidente, ¿no? Lo que yo traté de hacer en este capítulo del libro era comparar dos momentos en los que a lo largo del tiempo Lacan aborda la problemática del género, por así decir, ¿no? De la sexuación, es la manera en que Lacan lo llama,
en este momento, en la época de los años 70, pero en el año 58, que es la referencia anterior que yo he tratado de comparar con esta, Lacan habla de tipos ideales del sexo, ¿no? Entonces, me parecía interesante ver cómo Lacan había, la teoría de Lacan había evolucionado entre el año 58 y el año 74, para mostrar algo que me parece que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el psicoanálisis en realidad se construye a partir de la escucha de los analizantes, ¿eh? Entonces, de alguna manera podemos entender que lo que los analizantes de Lacan decían en el año 58 y lo que decían en el año 74 no eran lo mismo. Del mismo modo en que cuando Freud construye su teoría desde principios del siglo XX hasta los años 30, de alguna manera también podemos ver una evolución. La manera en que Freud habla de algunos de las personas que atiende, de algunas de las mujeres que atiende en los primeros años de su práctica, en 1900 o en 1895, cuando está trabajando con Breuer, y lo que va a decir en los años 30 realmente cambia mucho. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se construye siguiendo lo que de alguna manera van diciendo los pacientes en los divanes. Esto me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta. Eso hace que la teoría psicoanalítica evoluciona mucho. Entonces, claro, entre el año 58 y el año 74 han pasado muchas cosas, ¿no? Si hacemos una interpolación, diríamos que en medio está mayo de 68. Entonces, ahí vemos el efecto que el modo en que Lacan plantea las cosas en el 58 y en el 74, se ve realmente un cisma, hay una ruptura cultural muy importante, ¿no? Podemos decir que el año 58 Lacan habla de un sujeto que en cierto modo está muy sometido en una serie de decisiones a lo que él llama en ese momento ideales de su sexo, el ideal de su sexo. Es decir, que él trata de situar el efecto de una serie de identificaciones que tienen un efecto, digamos, de orientar al sujeto en toda una serie de cuestiones en las que no solamente participa la cuestión de la relación con el género específicamente, sino también con la cuestión de la generación, la paternidad, la maternidad. Y, en cierto modo, lo que viene a plantear es que hay un cierto nudo. Hay un nudo entre el modo en que el sujeto se sitúa con respecto a unas identificaciones de género y el modo en que se sitúa con respecto a la cuestión de la filiación, la relación con el otro en el marco de la pareja. Entonces, es interesante, ¿no? Porque es una perspectiva en la que, en cierto modo, podemos ver que se trata de un anudamiento entre toda una serie de aspectos distintos, pero de alguna manera algo de todo esto gravita en torno de lo que sería la asunción de una identificación sexual. En el año 74, Lacan lo aborda de una manera mucho más discreta. Apunta más a lo que sería algo de una elección que el sujeto hace en su relación con el goce. Pero, podríamos decir, ya no pone en primer plano la idea de lo que sería la identificación con un ideal del sexo. Es como si, en cierto modo, el peso se hubiera desplazado de una forma muy radical de lo que serían las identificaciones sexuales a algo que sería mucho más singular, que es las formas, las soluciones con las que el sujeto aborda su relación con el goce del cuerpo. Es realmente una transformación de perspectiva impresionante. Y, por otra parte, ¿no? Digamos, vemos que se pasa de un sujeto fundamentalmente sometido a una serie de ideales a un sujeto que elige y que se autoriza por sí mismo. Realmente es una revolución, es una perspectiva completamente distinta, ¿no? Por eso, ¿no?, cuando tratamos de convertir a Lacan en un autor, digo, bueno, ¿un autor de qué año? ¿No? De los años 50, 60, 70, porque en cierto modo él va constantemente transformando la
la teoría, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que trataba de ver es seguir esta evolución de la teoría como una forma de seguir un movimiento, una evolución a nivel de la cultura misma, ¿no? Esto es una de las, ¿no?, de las primeras cuestiones que yo me planteaba. Luego, a nivel de lo que sería ya entrar en el comentario, ¿no?, el ser sexuado solo se autoriza por sí mismo y algunos otros, me parecía que era interesante porque, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿no?, de una modificación profunda, ¿no?, en relación con los ideales y con la idea misma de autoridad, lo que introducía era esta paradoja, ¿no?, de que en realidad, por una parte, nos encontramos con un sujeto que está solo en las soluciones que de alguna manera articula para, digamos, tratar de regular algo de su relación con el goce, pero también Lacan introduce esta idea, ¿no?, que no está tan solo como parece, hay en algunos otros. Esto me parece importante porque me parece que hay algo que anticipa lo que es el sujeto de nuestra época, ¿no? Que es verdad que es un sujeto que, en cierto modo, aborda su relación con su cuerpo en una perspectiva de una cierta soledad, es decir, es un sujeto que rechaza las soluciones que serían de la tradición. Hay una posición de invención, es decir, el sujeto inventa, ¿no?, inventa su relación con el cuerpo, inventa su relación con las identificaciones, inventa algo de su relación con la generación, por ejemplo, con la paternidad, la maternidad, pero al mismo tiempo no lo hace del todo solo, porque en cierto modo también hay una serie de figuras nuevas de la alteridad, hay figuras nuevas del otro que tienen una consistencia distinta de lo que podíamos plantear en la perspectiva que Lacan nos situaba en el año 58. Vemos entonces que es un sujeto que al mismo tiempo se sitúa como solo con respecto a una serie de decisiones fundamentales en relación con el goce de su cuerpo, pero que no puede prescindir de la relación con ciertas formas nuevas de la alteridad. En este sentido me parece que bueno, hay ahí algo a tener en cuenta para poder comentar una serie de significantes que son, digamos, fundamentales en este momento, el discurso de la época. Por ejemplo, la idea de autodeterminación, la libre determinación y, de algún modo, por un lado, aceptar, ¿no?, la dimensión que tienen estas soluciones, pero al mismo tiempo también tratar de ver cuál es la posición que podemos tomar, porque muchas veces algunas de estas supuestas autodeterminaciones, en cierto modo, están mucho más influenciadas de lo que parece por ciertos efectos, discursos que funcionan en lo social. Entonces, la cuestión sería, bueno, de cómo convertirnos, ¿no?, en interlocutores de sujetos que de alguna manera inventan algo, soluciones en la relación de lo que sería con el goce de su cuerpo, pero al mismo tiempo se trataría de ver qué tipo de interlocución permite que algo de esta autodeterminación no sea una pura alienación a discursos que muchas veces son utópicos porque, en cierto modo, parecen prometer lo que sería la solución definitiva a lo que Freud llamó podríamos decir, ciertas antinomias que son inherentes a lo sexual. Es decir, en cierto modo, el psicoanálisis desde Lacan no apoya una posición nostálgica de vuelta al pasado, pero hay cierta idea de prudencia con respecto a lo que sería la idea de una total autodeterminación. O sea, el sujeto es mucho más dependiente de lo que puede creer, de lo que serían ciertas soluciones discursivas que tienen un inconveniente posible, y es, de algún modo, proponer la utopía de lo que sería una solución
definitiva de la problemática de lo sexual y el género que evitaría, por así decir, las antinomias que el psicoanálisis con Freud y Lacan plantea como un real que no se puede eliminar en el corazón de lo sexual. De cierto modo, entonces, no vamos a decir en absoluto, ¿no?, que no nos vamos a sumar a discursos, digamos, catastróficos que planteen, ¿no?, que en la actualidad, podríamos decir, las soluciones actuales son peores que las que había en el pasado. La cuestión es cuál sería la orientación para poder, de algún modo, establecer una interlocución con el sujeto, digamos, hipermoderno y ayudarle a que algo de esa construcción que trata de hacer por sí mismo esté lo mejor orientada posible hacia algo, podríamos decir que sea un real propio que no esté, digamos, completamente a merced de ciertos contagios imaginarios, porque vemos que en efecto a veces hay cierta dimensión epidémica de algunas soluciones, de forma que se trataría de ver exactamente cómo conseguir que el sujeto construya una solución que sea la más adecuada para él mismo, precisamente, evitando lo que serían los discursos utópicos que prometen soluciones, podríamos decir, que borrarían por completo esa dificultad inherente al real del sexo. Para terminar, diría una frase, ¿no?, que, por ejemplo, en relación con toda esta cuestión de lo que es la problemática de la transición, hay una frase que yo comento en el texto y es la idea de que algunos sujetos dicen estar en un cuerpo equivocado, ¿no? Y a veces, bueno, apoyándose en lo que sería, ¿no?, algo que es una serie de posibilidades nuevas que vienen de la ciencia y la técnica, la idea sería poder adaptar de una forma, podríamos decir, a través de intervenciones quirúrgicas, ese cuerpo a lo que sería un modo de gozar. Y yo lo que proponía decir es que en realidad, bueno, todo sujeto vive en un cuerpo equivocado. Es decir, eso no es el patrimonio de los trans, sino que me parece que esa es la definición del humano. No hay nadie que viva en el cuerpo correcto. Y entonces, más bien, se trataría, en vez de convertir eso en, digamos, un problema que solamente afectaría a una categoría de personas, entender que quizás eso es la definición más profunda de lo sexual. Es decir, cómo vivir, como hacemos todos o debemos de hacerlo, en un cuerpo equivocado. ¿Por qué? Porque justamente Freud, por un lado, y Lacan, por otro, descubren que hay una dificultad inherente a poder hacer encajar algo de lo real de la pulsión en el cuerpo imaginario. Eso es algo que es un problema para el que cada sujeto tiene que buscar una solución única que, en efecto, no pasa por el género. Es decir, toda identificación de género es necesariamente equivocada en la medida que el género es siempre una construcción imaginaria y simbólica que no toca lo real de la pulsión. Eso es un poco lo que yo trataba de articular en este texto. Bien, buenas tardes. Yo creo que en la exposición de Enric no ha quedado claro, y en el mismo libro, el concepto del libro, ¿no?, y lo digo sobre todo para nuestra invitada, para Alba, ha quedado claro que la orientación del psicoanálisis lacaniano es una orientación para explotar las paradojas, no para establecer axiomas, sino llevarlas al límite, ¿no?, esta tensión que señalaba ahora Enric entre la repetición y la invención, ¿no? Cada novedad de estas tiene una dimensión de inventiva, pero tiene una dimensión también de repetición, de alienación, ¿no? El aforismo que me tocaba a mí comentar, la mujer no existe, es un aforismo que ya, digamos, como recordaba Daniel, tiene su qué, porque es evidente que no se refiere a las mujeres, a la inexistencia de los seres humanos mujeres, ¿no? Se refiere más bien a la categoría universal, ¿no?, a la mujer como una categoría en la cual podamos incluir el conjunto de las mujeres y saber exactamente cuáles serían sus atributos, ¿no? Como diría
y unhacking, la clase de las mujeres, es decir, esa categoría, ¿no? Voy a leer una muy breve, una cita. Hay varias referencias de Lacan, pero esta del seminario Ancor. Dice Lacan: hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe. Lo sabe desde luego cuando ocurre. No les ocurre a todas. Bien, es una cita que creo que condensa muy bien las diferentes cuestiones que podemos plantear, ¿no? Unos 8 años antes de que Lacan dijera esto, hubo un episodio cultural interesante en Francia, que fue que Jean-Luc Godard hizo una película que le llamó La mujer casada. Esta película se exhibió en el Festival de Venecia, tuvo muy buena acogida, pero la sorpresa es que luego no se pudo visionar en Francia, porque la censura lo impidió. Hubo una serie de negociaciones directas entre Jean-Luc Godard y el ministro, que creo que era Alain Peyferit, y finalmente llegaron a un pacto. Solo cambió una palabra del título. Es fácil saber cuál, ¿no? La película trataba de la historia de una mujer casada que cometía adulterio con un amigo del marido, eran 2 cineastas, etc. Es decir, que era una película sobre el adulterio de una mujer. Claro, si se llamaba La mujer casada, quería decir que todas las mujeres eran adúlteras. Entonces, finalmente se estrenó como Una mujer casada. Es decir, que es un dato, no sé si Lacan lo tenía presente o no, pero bueno, es un dato, digamos, que nos da ya la pista de qué se trata, ¿no? Se trata de cuestionar la existencia de esa categoría universal. Porque para el psicoanálisis, a diferencia, digamos, de otros pensamientos o de otras ideas, la diferencia entre lo masculino y lo femenino, hombre-mujer, que no son binomios que se recubran, se hace en términos de lógica, ¿no? Se trata de modalidades de goce. Lo masculino es una modalidad de goce, el femenino es otra, y por tanto no se divide por razones anatómicas o tampoco por discursos sociales. Lo cual no quiere decir, y lo digo también especialmente para Alba, que el psicoanálisis ignore las condiciones sociales, ¿no? Porque justo también en el año 58, se refería antes Enric, Lacan hizo un texto que se llama Ideas directrices para un congreso de sexualidad femenina, y en ese texto Lacan lo dice de una manera muy clara, ¿no? Dice: las imágenes y las palabras en la mujer dependen de las imágenes y las palabras de la mujer. Es decir, la manera en que cada una encarna su semblante femenino no es algo espontáneo, no es algo que surja de la nada, sino que tiene que ver con los discursos que en la época hay sobre la mujer y con el imaginario colectivo sobre tal. Por tanto, ese dato, ese factor cultural está presente, pero no es el factor principal para Lacan a la hora de establecer esa diferencia entre el goce masculino y el goce femenino, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia, para decirlo rápidamente? Bueno, lo femenino no se puede fundar en ese universal, en esa categoría universal, porque implica un goce diferente de lo masculino. Digamos, lo masculino, para decirlo de otra manera, sería el goce fálico, es decir, todo aquello que responde a un orden medible, a un orden contable, ¿no? Es la colección de objetos que alguien, por ejemplo, de mujeres, de coches, de cualquier bien, ¿no? Que alguien puede, digamos, poseer, ¿no? Es una cuestión del tener. Ese es el goce fálico, es el goce que se deriva, digamos, de esa posesión. Es lo contable, lo que está en términos de potencia. Es algo, además, muy ligado al fetichismo, porque está conectado directamente con el objeto, se mide a través del patrón, digamos, del objeto. Y eso puede ser para los hombres o las mujeres, porque lo masculino y femenino no es equivalente a hombre-mujer. Hay hombres que tienen su lado masculino y su lado femenino, de la misma manera que hay mujeres, ¿no? Hay damas de hierro, digamos, que tienen su lado femenino, pero tienen sus condiciones viriles también muy claras. Es decir, que en las mujeres, ¿cómo verificamos esa posesión? Bueno, a veces en el uso que hacen de los hijos.
que es un uso siempre sintomático, no es para todas igual, la maternidad, digamos, se encarna y se ejerce de maneras distintas, pero a veces vemos cómo los hijos tienen esa función también de bienes en posesión, ¿no? Junto a este goce fálico hay el goce femenino. El goce femenino es un suplemento, no es un complemento, no es algo que venga, digamos, a paliar la falta que se puede originar en ese goce fálico contable, sino que es de otro orden, no responde, digamos, a la medida, ¿no? Es un goce que, como decía aquí en la cita, ¿no? Daba ya algunas características en la propia cita, ¿no? Dice, hay un goce del que, de esa ella que no es, dice, un goce del cual quizá nada sabe ella misma, es decir, que ya vemos que no es un goce transparente, no es un goce visible, ¿no? A no ser que lo siente, es decir, que la característica de ese goce es más bien la sensación, ¿no? Dice, y lo sabe cuando ocurre, no les ocurre a todas, es decir, que no es un goce, podríamos decir, transparente ni comunicable, es otro tipo de... Es un goce que se presenta, se puede presentar, digamos, bajo formas inquietantes, ¿no? Como el vacío, la angustia, el estrago, los celos, es decir, hay toda una variedad de ese goce. Es un goce inquietante, por ejemplo, los casos de Antígona y Medea, ¿no? Son, digamos, mujeres que encarnan también la ruina del goce fálico, es decir, como una mujer en un determinado momento puede renunciar a los hijos, al prestigio social, etcétera. Podemos entonces decir que esto es algo, esta existencia de este goce femenino, que es lo que descompleta la idea de la mujer, porque del lado del hombre sí podemos decir que está todo sujeto a la función fálica, del lado de la mujer no podemos decir eso. Eso es algo que ya Freud también había intuido, que no lo pudo formalizar como lo hizo luego Lacan con las tablas de sexuación, pero sí que, por ejemplo, encontramos en Freud todos los tabús, ¿no? El tabú de la virginidad, el tabú del incesto, la mujer misma como tabú, los tabús relacionados con las reglas, que son tabús, digamos, yo aún recuerdo en mi infancia y adolescencia escuchar que las mujeres, por ejemplo, con la regla, pues no podían hacer mayonesa o no podían ligar, digamos, elementos porque siempre había algo que se cortaba, ¿no? Había esta idea que todavía a veces se puede escuchar, ¿no? Son, digamos, tabús que vienen de alguna manera a tratar de dar significado o tratar de dar una forma mítica o discursiva a eso inquietante que no se puede ligar de la mujer, digamos, ¿no? A eso que no se puede representar. Y Freud, digamos, que terminó con la pregunta de qué quiere una mujer, lo dejó ahí como el misterio del continente negro, que decía aquello, esa pregunta que luego Lacan, digamos, va a retomar bajo esta idea de que lo que vemos es que cada una por una, digamos, quiere algo diferente. Esto es lo estructural, esto es lo que verificamos en cualquier momento y en cualquier época, la inexistencia de la mujer entendida como esa, toda ella sujeta al régimen fálico. Pero lo que es histórico, lo que sí cambia, son las formas que cada cultura construye como suplencia a esa inexistencia. Es decir, frente a eso inquietante, cada cultura genera suplencias, genera maneras, digamos, de hacer existir eso que no existe, ¿no? Y aquí es donde podemos luego, señalaba ya Enrique algunas, yo no las voy a desarrollar, pero para que podamos luego también discutir, ¿no? Cómo, digamos, fijar algo de lo infinito, porque el goce femenino, a diferencia del goce fálico, es un goce infinito, es decir, es un goce que sin límites, porque no hay el límite fálico, no hay la medida fálica, ¿no? Digamos, algunas de estas respuestas van a ser respuestas para tratar de localizar eso. Por ejemplo, una muy clásica que vemos cada día en los periódicos, en la violencia de género, ¿no? Es la celotipia, por ejemplo, ¿no? En los discursos de muchos hombres que ejercen la violencia de género, que dicen, bueno, es que ella es una puta porque siempre está deseando a otro. Bueno, son formas de localizar algo de ese goce, que está deslocalizado, tratan de situarlo ahí, ¿no? Ese goce se sitúa en ese deseo de esa mujer por otro hombre, en el adulterio, digamos, es una forma de tratar de localizar. Hay muchas otras formas, aparte de la violencia de género, que es la que, digamos, apunta a cómo dar cuenta del sinsentido, cómo responder a ese sinsentido de ese goce femenino, pero
tenemos toda la historia de la difamación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Como locas, como histéricas, como brujas, son también formas de nombrar, de intentar situar, localizar algo. Tenemos otras formas muy actuales, la hipersexualización de la mujer, por ejemplo, ¿no? Considerar a la mujer como un objeto, digamos, fálico, todo él, ¿no? Es otra de las formas. Hoy, por ejemplo, La Vanguardia tenía un reportaje interesante sobre la disminución del deseo sexual, ¿no? Podemos, en todo caso, discutir cómo el porno y las redes sociales en general están produciendo un efecto de desencuentro, cómo esa inexistencia se hace también más evidente a cuenta del goce autoerótico, digamos, del goce masturbatorio, ¿no? Y luego tenemos otras salidas también, que, digamos, las formas de la histeria clásicas, ¿no? En la cual el amor al padre era fundamental. Ahora vemos cómo para algunas mujeres no es necesario pasar por el hombre. Tienen otras formas, sin pasar por el hombre, sin esa lógica edípica, digamos, para obtener la satisfacción. Bien, no voy a desarrollarlas, podemos en todo caso, después de escuchar a Alba, ¿no? Comentar un poco algunas de estas formas actuales de hacer existir. Y el psicoanálisis, como señalaba también Enric, tiene, digamos, su propio programa en este sentido, que apunta más bien a cómo ayudar a encontrar para cada una la solución para inscribir, digamos, ese no todo fálico, esa parte, digamos, del goce femenino. A Alba Rovira Font. Perfecte. Moltes gràcies. Jo, si tothom m'entén, parlaré en català. Si algú té algun problema, em dieu i canviaré al castellà. Primer de tot, dir que moltes gràcies per convidar-me a fer aquí. Sí, puede ser en español. Es que al seu verb... Hi ha gent que està fora. Vale, perfecto. Pues cambiaremos al castellano. Gracias. Haremos un esfuerzo porque no es mi idioma habitual y no acostumbro a hablar, no suelo hablarlo. Bueno, como decía, buenas tardes y gracias por invitarme hoy aquí. Yo así para hacer una precaución, yo no soy psicoanalista, yo soy investigadora en género, como me presentaban anteriormente, y quería como explicaros que no conozco la teoría de Jacques Lacan en una profundidad muy acurada, ¿no? Entonces, lo que yo vengo un poco a hablar aquí es cómo la teoría del psicoanálisis se ha confrontado constantemente con la teoría feminista. Hay cosas que sí que es verdad que tienen en común, pero hay muchas cosas que desde que la teoría feminista existe, ¿no? Desde la Ilustración, que ha habido diferentes corrientes, diferentes autoras que han ido como cuestionando cosas concretas del psicoanálisis. Vamos a hacer un poco el debate entre esta perspectiva más social, ¿no? Y esta perspectiva más psicoanalística. Entonces, en concreto, ¿no? Estas dos frases que decíamos, ¿no? El ser sexuado solo se autoriza por sí mismo y algunos otros, y la segunda que era, ¿no? La mujer no existe. En estas dos distintas frases, ¿no? De algún modo, centrándonos en la primera, las teóricas feministas lo que argumentan es que la identidad de género y la sexualidad son una construcción social. Como tú decías, el psicoanálisis también parte de que es una construcción social. Pero un poco la diferencia sería que si el psicoanálisis está poniendo el acento o está poniendo el foco en que es una cuestión más psicológica, más una elección personal, una elección individual que puede tener cada persona en cómo construye su ser, su identidad, su sexualidad, ¿sí? Es un hecho que la teoría feminista cuestiona en el sentido de que sí que es una construcción social y esto está por sí mismo en paralelo, pero la construcción del ser tuyo, de la identidad, está sujeta a estereotipos y roles de género que están construyendo cómo debe ser, ¿sí? Aquí hablaríamos un poco de la socialización diferencial, que es un poco todos los agentes socializadores que nos están constantemente como transmitiendo culturas, ¿no? Valores, toda una cuestión de temas para que nosotros finalmente nos construyamos en una dicotomía entre mujeres y hombres, que hay una correspondencia entre qué sujeto eres y cómo debes querer, cómo debes tener
bueno, sí, a quién debes querer y cómo debes querer, ¿no? Y tus deseos cómo deben ser. Entonces, esta correspondencia es lo que Gaylene Rubin dijo en su momento que era el sistema sexo-género, que es el sexo, o sea, cómo se tiene que alinear el sexo, el género, la orientación y la expresión física. ¿Sí? Si queréis que entre más en detalle, me pedís, pero un poquito para no alargarnos sería esto. Entonces, cómo todos estos roles de género nos están condicionando y nos están situando en una posición de que nosotros en la sociedad no tenemos libertad de elegir, sino que tenemos dos situaciones que depende de los órganos y depende del sexo que nosotros hemos nacido, nos van a decir cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que ser, cómo nos tenemos que desear a la sociedad en general. Dentro del feminismo de la segunda y la tercera ola, ¿no? Que es el feminismo de los derechos políticos, sufragistas y también el de la tercera ola sería como más el feminismo de la conciencia colectiva, ¿no? De pasar lo que era a un nivel público a lo que es a un nivel privado y también a lo que son las intersecciones que podemos encontrar en el feminismo, ¿no? Que la mujer no es solo un sujeto universal, que ahora entraremos aquí. Se cuestionaba, ¿no? Esta idea de que más allá de que sea una construcción social el género, que anteriormente se entendía que era biológico y por tanto hacíamos un paso adelante también desde el psicoanálisis para entender que no era biológico, sino que era una construcción social, pero que la elección que tú tienes para construirte a ti mismo es muy limitada. ¿Sí? De hecho, hay un binarismo muy claro y tienes que encajar en uno, en otro, depende de los órganos sexuales y de cómo tú has nacido. Si entramos más en el tema de la frase de la mujer no existe, es verdad, ¿no? Que como la dice, bueno, como has explicado antes, esta frase no indica que la mujer no sea una realidad, sino que intenta como universalizar, cuestiona la universalización del género mujer, ¿no? Digo género porque sexo es algo que yo creo que no cuestiona cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros somos a nivel de identidad, ¿sí? Entonces, es verdad que, de hecho, en la tercera ola también hay un movimiento concreto de mujeres feministas que cuestionan el hecho de que si la categoría de construcción social mujer está toda encarnada de un sistema de opresión, ¿sí? Lo sitúan en un sistema patriarcal, donde es un sistema de organización social que los hombres y la identidad masculina está situada por encima de la identidad femenina, las identidades disidentes. Entonces, si encarnamos que la construcción de la categoría mujer se engloba dentro de este sistema patriarcal, ¿por qué tenemos que mantener esta categoría? ¿No? Podemos eliminar esta categoría y eliminaríamos la opresión que en sí sienten las mujeres como grupo, ¿sí? Esto es una línea de parte de las teóricas de la tercera ola, de las teóricas feministas de la tercera ola, que fue contrastada también por otras feministas de la tercera ola, incidiendo en el tema de que si tú diluyes lo que es la categoría de opresión, se diluirá también el sujeto, ¿no? O sea, cuáles son estas personas que están siendo oprimidas. Por lo tanto, era un debate que también tenían entre sí las mismas teóricas de la tercera ola. Sí es verdad que en este sentido de cómo no se debe universalizar el sujeto mujer, que esto es un tema que desde el feminismo de la primera ola, el feminismo ilustrado, se hacía, ¿no? Se hacía y ha sido muy criticado por las olas las siguientes olas. ¿Qué pasaba? Que el sujeto femenino por el cual se luchaba eran mujeres blancas, de clase media, autóctonas, etc., ¿no? Un perfil como más dominante, más de privilegios en una sociedad. Posteriormente, autoras, por ejemplo, como Bell Hooks, son de las primeras que cuestionan cómo esta universalización del sujeto femenino está siendo un paralelismo de las que primeras mujeres ilustradas que luchaban por el feminismo luchaban contra lo que hacían los mismos hombres hacia ellas, ¿no? O sea, si tú universalizas el sujeto, no puedes entender la realidad que tienen otras mujeres que no tienen tu perfil, que están oprimidas en una situación completamente distinta de la tuya.
no es una suma, no es, bueno, son mujeres y además son racializadas, sino es que son mujeres racializadas. Y esta unión entre el género y la raza en este momento, pero otras variables identitarias, generaba una situación concreta a estas mujeres que no se situaban, ¿no?, en las otras, por tanto, los objetivos que estaban luchando unas mujeres no estaban cumpliendo los otros. Un poco, es verdad, volviendo así como al tema de la frase, que feministas de la cuarta ola del feminismo, o sea, el feminismo contemporáneo, lo que están un poco también cuestionando es el tema que la idea de Lacan era binaria, ¿no? O sea, nosotros nos estábamos moviendo entre lo que es mujer y lo que es hombre. Y aquí hay un sinfín de autoras que actualmente están cuestionando este binarismo. Entendemos perfectamente que estas teorías hace años que están hechas y que este cuestionamiento del binarismo de género va asociado a un tema social de cómo estamos traspasando de un sistema sexo-género, como decía antes, a una perspectiva de la diversidad afectivo-sexual y de género, ¿no?, que lo que hace es que la rigidez que teníamos antes entre el sexo y el género, pues ahora sea más fluida, ¿no? Entonces, va de la par que las mujeres de la cuarta ola estén cuestionando un binarismo que anteriormente no se cuestionaba. Podríamos entrar también como en mujeres concretas, ¿no?, que han cuestionado, o que han cuestionado, sí, bueno, sí, que han cuestionado las frases, ¿no?, de que Lacan, o la mirada que Lacan estaba como aportando sobre esta elección personal y autónoma, ¿no?, de tu identidad, con el reconocimiento de otras personas, que esto ya vosotros entraréis mejor, ¿no?, pero como también necesitas el reconocimiento de otras personas. Y por excelencia, ¿no?, una de las autoras que más ha cuestionado esta teoría es Judith Butler, que yo entiendo que muchas de vosotras y vosotros seguro que ya conocéis, ¿no?, y que ella tiene una teoría sobre la performatividad del género. ¿Qué implica esto? Que nosotros construimos nuestra identidad y nuestra sexualidad porque imitamos, es un patrón de imitación a otros referentes que nosotros tenemos en nuestra vida próxima sobre cómo se comportan alrededor de su identidad de género, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, pues yo cuando nací ya me indicaron de muy pequeñita que yo de sexo era hembra, ¿no?, para decirlo así, por tanto mi género era mujer y yo imitaba todo lo que eran mis referentes a mi alrededor, mi profesora, mi madre, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, la importancia que Judith Butler en este sentido pone de relieve es que necesitamos parar este ciclo, porque si no es una reproducción que no vamos a parar más. Entendiendo toda esta lógica que yo estoy explicando, que se enmarca dentro de que estamos en un sistema construido socialmente que sitúa a las personas de forma desigual en el mundo y que estas identidades de género y esa sexualidad que nosotros estamos hablando hoy parte de una situación, o como mínimo las autoras que yo explico aquí, ¿no?, y un poco la filosofía del feminismo, del movimiento feminista, es que nosotros nos situamos dentro de un sistema patriarcal que nos sitúa en posiciones jerárquicamente diferentes y que esto es lo que tenemos que cuestionar para que podamos liberar y podamos elegir nuestra propia identidad de forma fluida y de forma libre. Yo creo que hasta aquí, y ahora si no entramos más en detalle en cuestiones concretas. Voy a señalar una cosa que tú debes saber, o sea, entre el psicoanálisis y el feminismo siempre ha habido malos entendidos, ¿no? Hay un malentendido de base. Pero, por ejemplo, el binarismo, o sea, ya en 1905, Freud, en 3 ensayos sobre una teoría sexual, que es un texto para nosotros muy importante y fundador de todo lo que Lacan luego va a desarrollar en relación a la sexuación. Pero no hay hombre ni mujer de entrada, ¿no? Entonces, partimos de un no binarismo. Partimos de un sujeto que no tiene más que el tema pulsional y que va a tener que hacer un largo camino para asumir su sexo, ¿no? Lacan le llama a eso sexuación. Pero, bueno, el tema es cómo poder dialogar. Entonces, justamente Enrique planteaba muy bien
los dos momentos fundamentales que marcan cierto tipo de posibilidad de sexuación en la historia del psicoanálisis, como por ejemplo Lacan en los años 50 analiza el tema muy enfocado por los ideales que un sujeto debe asumir, lo que tú decías, ¿no? O sea, que hay algo que está antes que tú, una alteridad, y tú debes ser como él. Pero esto hoy está totalmente cuestionado. Entonces, estamos en otro momento y con una serie de fenómenos, además causados, entre otras cosas, porque la sociedad ha cambiado totalmente. Bueno, voy a dar la palabra al que quiera tomarla. Entonces, está la sala, están los ponentes, está la mesa. Me quedé también escuchando a Alba con esta cuestión de la elección, porque pensé que había un punto en común, ¿no? Que es la elección forzada, ¿no? Tú decías, yo nací mujer, digamos, fui nombrada como tal y fui educada como tal, es decir, que hay algo de la elección forzada, algo que viene, digamos, del otro, ¿no? Que uno no puede oponerse radicalmente, sobre todo, digamos, a una cierta edad, ¿no? Pero para el psicoanálisis ese concepto tiene, digamos, quizá un doble registro, ¿no? Como señalaba ahora Enrique. Es decir, hay elecciones en las cuales, digamos, la voluntad del sujeto pesa más, ¿no? Uno puede, digamos, empoderarse, ¿no? Como se dice, a partir de un semblante, una representación, ¿no? Por ejemplo, la de alguien que dice, bueno, yo reniego de esta herencia, ¿no? Y, digamos, denuncio el sistema patriarcal y me empodero a partir, digamos, de otra condición. Bueno, eso es verdad, pero como decía Enrique, eso también tiene sus límites. Por ejemplo, escuchamos a veces casos en la clínica de mujeres que se presentan empoderadas socialmente, digamos, ¿no? Con una serie de, bueno, incluso activismo, ¿no? Muy decidido en defensa y completamente creíble, es decir, que no es una mascarada, es algo que realmente lo que creen, ¿no? Y en cambio a veces explican situaciones, condiciones de goce de sumisión, por ejemplo, ¿no? Es decir, mujeres que ellas mismas, para alcanzar la satisfacción, necesitan ser sometidas en el acto sexual. Sometidas me refiero, digamos, con una cierta violencia incluso, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Porque desde el punto de vista electivo, desde el punto de vista de la identificación y del semblante de esa mujer, hay un cambio respecto a lo que le viene dado, ¿no? Es alguien que se ha opuesto a eso, ¿no? Y que ha hecho de eso, digamos, una representación importante. Pero, sin embargo, hay algo que insiste, ¿no? En su funcionamiento, que a veces les puede ser un drama, ¿no? Porque, digamos, les pone una situación de división subjetiva, ¿no? Tener un ideal al cual, digamos, alguien se aferra y, en cambio, tener una respuesta. Quiere decir que te planteo esto, Alba, para que veas que este doble registro, es decir, si no incluimos el inconsciente, evidentemente estamos en el registro de la voluntad, ¿no? Entonces vale lo performativo, yo soy el que digo ser o yo hago lo que quiero hacer. Es decir, si solo estamos en el registro de la voluntad, uno, digamos, se puede desprender de muchas ataduras, ¿no? Pero el inconsciente es una dimensión en la cual hay algo que insiste, ¿no? Lo real al que se refería Enrique, que hace que esa elección, digamos, tenga otras condiciones, ¿no? No sé si este asunto, por ejemplo, desde la perspectiva feminista, si te parece que hay alguna idea en este sentido. Sí, o sea, yo creo que la diferencia es teoría feminista, en mi caso, más bien que teoría feminista, diría como vengo de la sociología y se entiende más como que mi perspectiva es de la sociología que de la perspectiva feminista, porque cuando hablo de movimiento feminista es algo súper grande que no podemos, yo no puedo ahora hablar como encarnando todo, pero sí como una perspectiva más sociológica. Entiendo perfectamente este punto, ¿no? Una mujer emancipada, una mujer que está cuestionando su rol, en mi caso, como yo entiendo, su rol socialmente establecido de cómo tú te debes comportar, cómo tú debes responder a un canon de mujer más sumisa, más
débil, más dedicada a cuidar a los otros, o sea, todo un rol de la feminidad, que es algo construido socialmente, y cómo esta mujer se emancipa, pero a la vez continúa teniendo, ¿no? Tú lo mencionabas como goce de sumisión. Al final para mí es una mujer que no deja de estar socializada en un sistema patriarcal que la sitúa en un rol concreto en la sociedad, pero que hace el esfuerzo de salir de este rol. La emancipación es un proceso. Si hubiera mujeres emancipadas del todo, que hubieran un objetivo conseguido, no estaríamos en el punto que estamos ahora mismo. La emancipación de la mujer, de cómo está construida socialmente, es un proceso que estamos intentando como hacer colectivamente, y que el punto ¿no? del feminismo de la tercera ola era cómo esto pasa de ser algo privado a algo colectivo, y por eso ahora cada vez más hay movimientos feministas, movimientos de mujeres que se unen para intentar reivindicar, o para reivindicar en sí mismo su rol en este mundo concreto, ¿no? Entonces, para mí, como no soy psicoanalista, no sé si esto viene del subconsciente o viene del consciente, pero para mí es una situación que tú estás entendida cómo debes ser, ¿no? Cómo te debes comportar, y que aunque estés en proceso de emancipación, este proceso no estás 100% emancipada, ya no te has liberado de todos los roles de género que tienes que ser en la sociedad porque eres mujer. Estás en un proceso, y por eso puede ser que aún haya cosas en tu vida que están alineadas dentro de este movimiento patriarcal. Consciente o inconsciente, porque toda esta situación que yo estoy explicando, obviamente te cala en tu vida, te cala en tu subconsciente, te cala en tu manera de ser, te cala en todas tus formas de ser, como mujer o como hombre también, ¿eh? Entonces, para mí, puede ser que haya como puntos en común. Para mí el tema es, la emancipación es un proceso, y la persona que puede ser que estés intentando salir de este rol como mujer, pero que no estás en el 100% del ya lo tengo conseguido, como no estamos ninguna de nosotras, aunque dediquemos nuestras vidas para ello, ¿no? Claro, la paradoja es que esa escena es una escena de satisfacción. Esa escena de sumisión es una escena de satisfacción, digamos. A ver, en esta idea de emancipación hay una idea de libertad también, ¿no? De liberación. Entonces, claro, el tema está, ¿qué idea de liberación está en juego aquí, ¿no? ¿De qué nos vamos a liberar? ¿Del patriarcalismo? ¿De los hombres? ¿De la tiranía? ¿De qué? O sea, ¿qué idea de liberación hay? Porque, a ver, mientras escucho lo que hablamos, lo que vais diciendo, no tengo muy claro, pero lo voy a decir. O sea, Enric hablaba de este cambio de la alteridad también, no sé si vas a estar de acuerdo con lo que voy a afirmar, también un cambio de la actividad, de la alteridad cultural, ¿no? Un cambio de la sociedad que tiene una influencia sobre, bueno, sobre los modos de gozar directa, y sobre los modos también de la sexuación. Por una casualidad, porque ahora sabéis que hay una exposición en el CCCB sobre el Marqués de Sade, ¿sí? Volví a un texto de Lacan que no es fácil, que es Kant con Sade. Y en ese texto, Lacan, bueno, toma a Kant y lo aplica a Sade. Y está, mientras lo leía, voy a leer un segundo, dice, nos preguntaremos, en la página 748, nos preguntaremos, es fácil adivinarlo, si es preciso, ni si es suficiente, no preguntaremos, dice. Es fácil adivinarlo, si es preciso, ni si es suficiente, que una sociedad sancione un derecho al goce, permitiendo a todos autorizarse en él, para que desde ese momento
la máxima se autorice en un imperativo moral, ¿no? Entonces, Lacan plantea aquí me parece, yo lo entiendo así, la idea de una sociedad regida por un derecho al goce como un imperativo moral. ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Tiene que ver algo con nuestra sociedad en este momento? Porque eso tiene efectos sobre el tema de qué queremos liberarnos, qué queremos tratar, ¿no? ¿Contra qué luchamos? Y en el momento actual, ahí me parece una especie de crisis en la cultura muy profundo, ¿no? Estamos hablando en este momento y hay una guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, y todo el mundo sigue como siempre, como si no pasa nada. Pero vuelvo a esto por el tema que tú planteabas de los cambios del otro, si este otro social de hoy no se podría tomar de algún modo en ciertos aspectos. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno de lo que es la pornografía hoy, que ha sustituido lo que era la fantasía sexual infantil, está directamente puesta en una pantalla. ¿Qué consecuencias tiene para esto que estamos hablando? Te aprendí con esto. Pensaba, a partir de lo que traías, Alba, respecto al proceso de construcción, que ahí también se puede pensar un punto en común entre ciertos discursos feministas y el psicoanálisis, que aparece, por ejemplo, en el manifiesto Cyborg de Dana Haraway, y que eso ha retomado de alguna manera por preciado con el concepto de prótesis, que está ligado al cuerpo. El cyborg como una ironía que deconstruye, que deja los pares significantes que se oponen naturaleza, cultura, interior, exterior, cuerpo, naturaleza. Pensaba en ese punto como el cuerpo como un punto que destruye los pares significantes, que deconstruyen. Y podríamos pensar quizá hay también un cierto paralelismo con lo que ocurre en un análisis, que el punto de real, cuando el analista toca ese punto, desarma esa identificación, desarma el par significante que cuenta un sujeto en su historia. Entonces, no sé, me cuesta decirlo con más claridad, pero pensaba ese punto, como el cuerpo, como ese irreductible del cuerpo, que Enrique lo traía en términos de lo real, como ese es un punto que desarma, que deconstruye en ese movimiento, ¿no? En ese proceso. Hasta ahí puedo decirlo. Y me parece que justamente, ¿no? Me interesa, ¿no? las aportaciones del feminismo, porque realmente creo que tienen su validez y de algún modo me parece que son construcciones que debemos escuchar muy atentamente, porque en cierto modo describen el universo simbólico y discurso a partir del cual de alguna manera los sujetos que atendemos construyen sus opciones, ¿no? Entonces, de alguna manera nos interesa, ¿no? Lo único es que nosotros no nos guiamos tanto por lo que la gente quiere ser, sino por lo que le ocurre, por el síntoma, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que lo que la gente quiere esté mal, es legítimo, pero de alguna manera eso es algo que forma parte de una dimensión de la vida de la gente que atendemos que ocurre fuera de la consulta. Es decir, atendemos a una mujer que puede ser feminista, lesbiana, a un sujeto trans, y pensamos que esa persona forma parte de un mundo, interviene en una sociedad y evidentemente, ¿no? Necesita situarse en lo social. Y en cierto modo hay toda una parte de la problemática del género que describe muy bien Alba y que en cierto modo podemos entender como los esfuerzos del sujeto contemporáneo para situarse en el horizonte de lo que Lacan llama el discurso del amo, ¿no?
Y bueno, es verdad, ¿no? Hay un deseo de emancipación que me parece que tiene que ver en el fondo con eso, ¿no? Con que hay algo de lo más real del sujeto que, en cierto modo, siempre resiste a toda fórmula universal. Pero de alguna manera creo que nuestra acción se sitúa solamente en el punto del síntoma, y quizá el síntoma es lo que limita para cada sujeto, digamos, el límite de lo performativo, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo performativo esté bien, es decir, porque de alguna manera me parece que refleja el modo que un sujeto se sitúa en el mundo contemporáneo a partir de algo que me parece que nos concierne, que es, de cierto modo, lo que reconocemos como la necesidad radical de invención. Es decir, vivimos en un momento en que el sujeto se tiene que inventar. Ya no hay, digamos, no sabemos ya más. Creo que todo el mundo puede decir que no, nadie tiene, digamos, la capacidad para definir lo que es una mujer, pero tampoco se puede definir ya lo que es un padre o una madre. Es decir, vivimos en una época en la que hay una redefinición radical de lo que antes eran significantes intocables, ¿no? En ese sentido, me parece que hay una serie de luchas del feminismo que son realmente muy, muy interesantes y que, en cierto modo, no se oponen para nada a lo que tratamos de situar caso por caso, que es esta dimensión del síntoma, ¿no? Pero, en cierto modo, me parece que más bien Lacan, hay un punto, ¿no?, de crítica a Freud, el propio Lacan critica a Freud y trata de acompañar este movimiento de la cultura en la que, en cierto modo, bueno, hay una crítica radical de lo que serían un orden, digamos, que organizaba lo que es la dimensión de la relación con lo sexual a partir de una serie de ideales. En ese sentido, me parece que Lacan es alguien que ha sido el primer crítico del psicoanálisis freudiano. En este momento me parece que estamos en un momento apasionante y que, por mi parte, pienso que no hay realmente una oposición entre lo que escuchamos en lo que plantea Alba, sino que más bien ahí entendemos una dimensión de la lucha y nosotros nos situamos más bien ayudando a cada sujeto a poder situar cuál sería la invención que tendría para él un punto de amarre más firme en algo real, ¿no? Y, en cierto modo, creo que esto es algo que no es realmente una oposición, sino que me parece que justamente, ¿no?, puede ser una ayuda. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de que tú decías ¿no?, de la mujer que emancipada, pero que tiene, digamos, una serie de condiciones de goce masoquistas. No estamos ahí para decir, oh, fíjese, emancipada pero masoquista, sino precisamente estamos ahí para ayudarla a liberarse de eso. O sea, no es que celebremos, digamos, no es decir, ¿no?, por ejemplo, como en algún momento se había dicho, que había un masoquismo esencial en la sexualidad masculina. Más bien es, bueno, tratemos de ayudar a una verdadera emancipación. O sea, me explico, es decir, no estamos en contra de la emancipación. Se trata de poder situar, como tú decías, emanciparse de qué, ¿no? Masoquismo femenino. Sí, sí. Lacan diferenciaba entre el lenguaje y la lengua escrito junto, un neologismo, ¿no? Porque, claro, es verdad que todo lo que escuchamos, todo lo que se dice de nosotros, ¿no?, todo lo que se habla, para todo lo que se nos nomina, son cuestiones que vienen del otro y que, más allá de las personas, digamos, son palabras, es un lenguaje, ¿no? Puede estar encarnado por el padre, pero puede estar encarnado por la abuela, por el tío, por el maestro, por quien sea, ¿no? La idea del psicoanálisis es que todo eso percute en el cuerpo. Es decir, no es solo, digamos, pensamientos, ideas, sino que tiene una repercusión en el cuerpo. Deja unas marcas. Y esas marcas son azarosas, digamos, son contingentes, ¿no? Tú tienes dichos familiares y hay algunos que han pasado desapercibidos y otros no, que te han podido tocar más, ¿no? Muy simpática, por ejemplo, ¿no?
o es muy trabajador, no sé. Hay cosas, digamos, con las cuales uno se queda y otras que pasan más desapercibidas, ¿no? Esa dimensión de la marca es de lo que el psicoanálisis, digamos, sería la lengua, que es la lengua particular, la de cada uno, las marcas de cada uno, ¿no? Esas huellas que el lenguaje. Y, digamos, el psicoanálisis se ocuparía, ¿no?, como recordaba ahora Enric, de ver cómo uno puede separarse un poco de esas marcas, ¿sí?, para ver si las quiere o no. Por ejemplo, en el caso este, no tiene una moral del psicoanálisis, ¿no?, sobre cómo deben ser las relaciones sexuales, si es mejor el goce exhibicionista o el voyeurista. No tenemos un catálogo de goces, digamos, moralizados, ¿no?, sino que se trata de que uno sepa algo de la marca que lleva y luego decida, ¿no?, si quiere eso o no. Digamos que ese sería el punto en el cual el psicoanálisis confluye en ese asunto. Gracias. Sí, me va bien también con esta diferencia entre la lengua y lenguaje. Yo creo que preguntabais los dos, ¿no?, de qué nos tenemos que emancipar. La emancipación era un ejemplo concreto de lo que estábamos hablando. Para mí, lo que entiendo que el movimiento feminista y el psicoanálisis no siempre han encontrado los puntos en común y quizá tienen más de lo que se ha ido construyendo en la teoría feminista y en el psicoanálisis también en toda la historia. Pero un poco yo creo que partimos de miradas, os oigo hablar y tiene todo el sentido del mundo para mí también como socióloga especializada en género, todo lo que estamos diciendo, pero creo que lo situamos en contextos diferentes. Y es esto, ¿no?, lo que estamos aquí un poco como conversando. Porque para mí la premisa máxima es que nosotros, los individuos en esta sociedad, no son iguales, no están tratados de forma igual. No es que en esencia no sean iguales, sino es que socialmente no los tratamos de forma igual. Los situamos en situaciones jerárquicas diferentes, en base al género, la raza y otras identificaciones identitarias. O sea, mi premisa es no estamos todos iguales y por tanto cada vez que hay síntomas, hay marcas, hay lenguajes, hay cosas que tú, quizás el psicoanálisis ayuda a desprenderte, ayuda a identificar, ayuda a decidir. Para mí, estas marcas, los lenguajes, de esta manera que te han construido, tiene esta mirada de género, tiene esta mirada también de raza, de jerarquía social. ¿Sí? Todo lo que nos pasa a nuestro alrededor tiene esta mirada. Entonces, está bien que el psicoanálisis para mí está perfecto y no se contradice para nada con el movimiento feminista, que el psicoanálisis te ayude a identificarlo para ver si tú lo quieres o tú no lo quieres. No se contradice esto. Pero para nosotros toda esta sintomología, todo esto que a ti te pasa en el mundo, está condicionado por esta situación de desigualdad y jerarquía social, que cómo construimos las identidades, la sexualidad, la manera de ser, la manera de funcionar, el rol, el trabajo que escojo, todo lo que me pasa a mi alrededor está condicionado por esta construcción alrededor de la socialización diferencial, ¿no? Entonces, creo que no es una cosa como súper distinta, pero para mí, cuando en mi imaginario, ¿no?, y en mi lucha diaria de que nos emancipamos de un sistema que nos sitúa en posiciones diferentes y jerárquicas a las personas que estamos en este mundo. En concreto, si hablamos de género, del patriarcado, pero hay otras miradas, ¿no?, hay otros elementos que nos jerarquizan, que no son solamente de género, y también, para mí, también nos tenemos que emancipar de esto, ¿eh? No es el caso en concreto que estamos hablando, que esto era un ejemplo de la persona que hace un proceso para sentirse como mujer empoderada y continúa teniendo como prácticas que no suponen, ¿no?, una empoderación. Dice que no hay una diferencia entre la psicología individual y la colectiva. Porque, en cierto modo, lo que plantea Freud es que el sujeto se constituye en una dimensión inherentemente social en relación con el otro, ¿no? Entonces, lo social y lo individual están articulados, ¿no? Pero yo creo que realmente un psicoanalista no puede escuchar a una mujer en su despacho si es ajeno a lo que son las luchas que esa mujer en su lugar como sujeto social se enfrenta a una serie de situaciones
que por supuesto tienen que ver con distintas formas de la dominación patriarcal. Es decir, que eso tenemos que poder escucharlo, porque si no, verdaderamente, o sea, no podemos aislarnos de la dimensión de lo social en el discurso de la persona que escuchamos, porque si no seríamos, o sea, precisamente yo creo que para poder escuchar lo particular del sujeto hay que poder escuchar esa dimensión social, que por supuesto me parece que es inherente. Y cuando escuchamos a una... Bueno, estamos hablando de mujeres porque nos estamos centrando en eso, pero es verdad, hoy día, cuando escuchamos a una mujer que viene a nuestra consulta, evidentemente está hablando permanentemente de cómo su condición de mujer, de alguna manera, tiene una serie de consecuencias que son las que tú estás describiendo. Y, en cierto modo, lo único que podemos hacer es tratar de ir, digamos, ir más allá para tratar de situar algo que sería, podríamos decir, qué es lo que para la singularidad de ese sujeto va más allá de esa dimensión, de esas construcciones, para dar lugar, para poder articular algo de la dimensión de lo que sería lo sintomático en él, ¿no? Pero yo creo que eso no se puede escuchar si no partimos de tener en cuenta las condiciones de discurso y social en las que el sujeto se constituye en la actualidad. Si no, seríamos realmente completamente sordos, ¿no? Hay una frase muy conocida, ¿no?, de Lacan, que una recomendación que él hacía, ¿no?, a los psicoanalistas. Decía que no se podía pensar un psicoanalista que no tuviera en el horizonte la subjetividad de su época, ¿no? Es decir, alguien que no tuviese en cuenta que lo colectivo es el sujeto de lo individual, ¿no? Es decir, que cuando alguien está hablando de su historia, de su vida, ahí está ya incluido todo esto que tú dices, ¿no?, desde la sociología, todos los factores sociales de raza, clase, edad, religión, todo eso está incluido, ¿no? Y por supuesto son ámbitos distintos, ¿no? La sociología tiene, digamos, el estudio de los fenómenos colectivos, ¿no? Y el psicoanálisis se trata de ver cómo cada uno recibe eso que le viene del otro y cómo cada uno hace con eso que le viene del otro. La particularidad, la manera, lo que nosotros llamamos la versión sintomática de cada uno, ¿no? Son cuestiones en este sentido distintas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, última oferta de que tomen la palabra. Bueno, entonces vamos a concluir esta mesa. Voy a dar la palabra a Yolanda Ferrera, la directora de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, que les va a hablar. Bueno, bona nit. En primer lloc, agrair-vos aquesta taula, que ha sigut molt actual, ha sigut molt pertinent, s'ha posat en acte, s'ha conversat sobre el psicoanàlisi, altres paradigmes, i la intenció d'aquest cursos, que era generar conversa del nostre discurs amb altres. Bueno, avui, ¿no?, cada uno en el cuerpo equivocado, no hi ha un representant universal de la dona, no? La elecció és forçada, hi ha alguna cosa a inventar, hi ha alguna cosa a construir, i em sembla que això sí que connecta bé amb el que ens portaves, Alba, no? És a dir, aquesta lluita per la elecció, no? Lo social predomina, però bueno, són diferents paradigmes i em sembla que s'ha vist molt bé. Us agraeixo aquesta taula a tots quatre y a tú especialment com a convidada. Presentaros también el cursus. Hoy finalizamos. El cursus que hemos trabajado este año ha sido sobre el libro Aforismos Lacanianos de NET Ediciones, que ha permitido precisamente este ejercicio de conversación con otros. Hemos visto, creo que han pasado casi bien todos los autores del libro, si no todos, casi todos,
Y hemos intentado combinar un par de aforismos que puedan hablar entre ellos y también con otros. Vamos a intentar, de cara al próximo cursus, que empezará en octubre, seguir con este estilo. Les adelanto que hablaremos sobre conceptos fundamentales de psicoanálisis. Iremos un poco más allá de los que Lacan destacó: transferencia, pulsión inconsciente, repetición. Intentaremos proponer algunos más sobre los que conversar y miraremos de hacer también algo que se hacía hace un tiempo y ahora vamos a mirar de recuperar, que es un espacio de lecturas freudianas, de manera que la frecuencia será quincenal aproximadamente, tendréis las fechas y habrá un primer encuentro de lecturas freudianas que puedan preparar y trabajar algo de lo que vamos a tratar en el siguiente encuentro de cursos. Recibirán más concretamente el título y los invitados y el formato, el programa. Y nada, muchas gracias por el interés, por la asistencia, y tenemos un pequeño pam tumacat para los que están aquí, celebrar también el final del curso. Gracias a los que están online también. Saludos.